digo a Cristo toda la gloria, a su pueblo Cristo. Yo no sé lo que digo. Bueno, a mí me ha tocado el fruto del Espíritu Santo de la bondad, amados. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bondad es una cualidad de ser bueno, pero sabemos que bueno solo es Dios, ¿verdad? Lo tenemos claro, ¿no? Porque muchas veces mucha gente dice que yo soy bueno, es bueno. Bueno solo es Dios. Es una inclinación a hacer el bien. Entonces, es una virtud y elevación que tiende a la realización de cosas grandes. Es una persona que es generosa, que es benévola, especialmente a la hora de perdonar. La bondad, ya sabemos que es una de las características de Dios, un fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces dice, una persona bondadosa es misericordiosa, sí, pero la misericordia es el atributo de Dios en cuya virtud Él nos perdona, es la diferencia, que Él nos perdona los pecados y nuestras miserias con la misericordia, por su misericordia. ¿Y quién es más bondadoso y misericordioso que Dios? Nadie. Como dice la palabra, que es el único bueno, Mateo 19:17, lo tengo aquí para que no lo busquen si no quieren. Dice, Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. La bondad de Dios se manifestó sobre todos los seres. Dios es amor, en Juan 4:8, como ya lo sabemos. Entonces el sol sale para todos, para los creyentes y para no los creyentes. El sol sale para todos. Pero la misericordia de Dios se manifiesta en aquellos que lo han reconocido como nuestro Salvador y los que creen y obedecen los principios establecidos, que son los mandamientos. Y porque Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios ama al mundo de tal manera que no hay más bondad que esa, es una manifestación, más bondad de esa no creo que la haya por ningún lado, porque es la máxima bondad. Su misericordia se manifiesta en, como he dicho antes, en aquellos que creen en el Hijo de Dios. Él fue el que único nos salvó. Sabemos que mediante, si no es por Jesucristo, nadie se salva. Porque el que en Él cree, se salva, y el que no, no. Y el de Éxodo 25:6 dice que Dios por su gracia y misericordia nos da la vida eterna. Y lo que tenemos cierto es que no hay nadie más bueno que Dios y que su infinita misericordia, es una infinita misericordia lo que Él tiene. Y que siempre podemos estar acudiendo a Él aunque fallemos una y otra vez en busca de perdón. Y le debemos obediencia y vivir agradecidos a Él. La bondad es un gesto amable, una ternura, una sonrisa. Eso es tener bondad, porque con la boca y con tu mirada ya estás expresando bondad. No hace falta ni hablar la boca para a veces estar expresando esa bondad. Por eso a veces te dicen, ¿tú tienes algo? Y digo, joder, si no puedo ni abrir los ojos, dice que tengo algo, pero es Cristo lo que tengo, no tengo otra cosa. Es la amabilidad, que es la que crea ese amor, ¿no? Esos actos que crea amor, ¿no? Y no tenemos que subestimar esas pequeñas cosas, porque ahí es donde está Cristo, en las pequeñas cosas, ¿no? Hay que generar siempre esa positividad, ese amor que Cristo nos da, ¿no? Porque nos da mucho más de lo que podamos imaginar. Hay que tener mucho tacto con las personas, aunque a veces perdemos, a veces por las circunstancias que no deberíamos de hacerlo, y hablo por mí misma, porque el dominio propio a veces se pierde por tantas cosas, ¿verdad? Hay que tener respeto por los demás. Es la primera condición para saber vivir. No pienses que el otro va a ser como tú, ni tiene por qué ser como tú, porque cada uno es como Dios lo ha hecho. Pero tampoco podemos decir, es que yo soy así. No, eso no es verdad. Por eso estamos moldeados y muchas veces decimos, he pasado por aquí 1000 veces, digo, y la que te quedará hasta que aprenda, porque es así, ¿no? Y el que seamos bondadosos y generosos no significa que los demás vayan a hacerlo con nosotros. Y no podemos esperar que los demás den lo que tú des.
Es algo que tú vas a recoger porque estás sembrando, pero a lo mejor no te vas a recoger de esa persona que es a la que le has dado más. Dios lo hace de otra manera, porque no todos tienen la misma capacidad, ni para dar ni para recibir. Hay que dar porque tú sientes de dar, no porque hay que dar, ¿no? Porque hay que tener esa disponibilidad, esa amabilidad, ¿no? Y la humildad no significa ni pobreza ni debilidad, sino amor y bondad, porque Dios aprecia el amor, la bondad y la humildad en los corazones. Amén. La bondad es un motor interior en busca del bien hacia los demás, no el tuyo propio. No es yo, es tú y yo. Es que si no, no hay nada, no hay bondad, no existe. Y tenemos que involucrarnos nosotros mismos para poder tener esa bondad. Tenemos que tener una predisposición, que no me sale la palabra, predisposición constante a hacer el bien, preocupándonos por los demás. Y que se tiene que manifestar desde el pensamiento, las emociones y los actos, convirtiendo a la persona en un faro de luz. Tenemos que radiar la luz de Cristo, porque en su luz veremos la luz, como dice la palabra. No sé dónde viene porque yo no sé dónde viene. Me ha venido a la cabeza, pero no lo he apuntado, ¿vale? En eso, en la verdadera bondad se reconoce la humildad, sencillez y respeto hacia la dignidad del otro. La bondad es lo contrario a la maldad, lo contrario a la prepotencia. La bondad tiene que ver mucho con la paciencia que muchas veces la ponen a prueba. Esto es lo supremo y para que sea... La bondad es el tacto y la dulzura, el carácter manifiesto que hace fácil la convivencia con los demás. Y eso te da un discernimiento. Por ello, nosotros pedimos muchas veces discernimiento al Señor. Y ese discernimiento también llegas a la sabiduría, porque Dios te la da. Cuando todo es como una conexión que hay entre una cosa y la otra. Es todo preciso, es un hilo que se va uniendo, como todos los frutos del Espíritu Santo. Y que dice en Efesios 4:32, no lo busquen, yo lo digo: sed amables y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Nos anima a mostrar bondad y perdón, siguiendo el ejemplo del amor de Dios por nosotros. En 2 Colosenses 3:12 dice: por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La bondad es una cualidad esencial para los creyentes y algo que debemos de vestir diariamente como parte de un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 11:17 dice: los bondadosos se benefician a sí mismos, pero los crueles se arruinan a sí mismos. La bondad no solo ayuda a los demás, sino que también tiene bendiciones a quienes las practican, mientras que la crueldad conduce al daño. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que toque a uno de sus hijos está tocando a la niña de sus ojos. Entonces la venganza es de Dios. Nosotros tenemos que seguir, querer el bien y orar por esas personas que nos tratan mal. La bondad es un fruto del Espíritu Santo que refleja la obra de Dios en nosotros. El amor, en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. El verdadero amor se muestra a través de la bondad, revelando un corazón bondadoso y humilde hacia los demás. Amén. Y en Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Y en Tito 3, 4, 5, 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por estar aquí.